un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos todos a su programa Algo Dios va a hacer. Estamos contentos, felices de tenerles con nosotros otro jueves más. Gracias por conectarse, por apartar este tiempo. Y hoy tenemos invitados especiales que nos van a hablar desde Venezuela. Es un privilegio, hemos tenido bastantes entrevistas con diferentes hermanos y hermanas de Venezuela y hoy va a ser una gran bendición porque vamos a hablar del matrimonio. Y vamos a hacerlo de una forma especial porque nuestros invitados de hoy, Guillermo Ramírez y Sonia Loreto, ellos son pastores desde hace ya 40 años. Ya he escuchado bien, 40 años pastoreando. Y además son fundadores de diferentes iglesias en Venezuela, expertos en consejería pastoral y además también asesores matrimoniales. Así que tenemos las personas apropiadas en esta tarde para tener 30-35 minutos de una experiencia hermosa de consejería. Así que no se separe, quédese con nosotros porque esto se presenta interesante. Guillermo y Sonia, un saludo desde Barcelona. Les damos la bienvenida a su programa. ¿Qué tal están? Muy bien. Bien, muy bien. También un saludo desde acá de Venezuela para Barcelona. Estamos felices, contentos. Qué bueno, me alegro mucho de conocerles, de poder saludarles y que de toda la audiencia puedan escuchar los buenos consejos que nos van a transmitir desde Venezuela. Hoy quería comenzar el programa hablando de lo que es el paso previo, ¿verdad?, al matrimonio. El paso previo al matrimonio, pues lógicamente es conocer a tu futuro esposo, a tu futura esposa. Y para comenzar me gustaría hacerle 3 preguntas que en realidad son una, ¿verdad? ¿Cómo, cuándo y dónde se conocieron? Bien, yo conocí a Sonia una vez que la vi de lejos. La vi de lejos, a una chica muy linda, en verdad. Me gustó mucho y no sé, me gustó y ella era amiga de una hermana mía y eventualmente pues la vi en mi casa, sí, porque fue con mi hermana. Pero yo soy 5 años mayor que ella, un poco más. Y ella tenía una vida muy de casa, en su escuela, era una secundaria, ¿sí? Y yo tenía una vida muy mundanal. Entonces, esa fue más o menos la circunstancia, así, brevemente. Así entonces, Guillermo, creo que te hiciste un poquito cómplice, ¿no?, con tu hermana para que te presentara a su amiga, ¿no? Sí, sin querer, sin querer queriendo. Qué lindo, qué lindo. Las hermanas siempre nos echan un cable, ¿no?, como se suele decir aquí en España. Pero me gustaría que Sonia nos dijera algo, porque claro, 5 años mayor, amigo hermano de su amiga. No sé si en algún momento se te pasó por la cabeza, Sonia, el pensar que acabaría todo esto en matrimonio. Pues, pastor, la verdad que no pensé nunca en matrimonio. De hecho, pues nos conocimos y comenzamos a compartir y salíamos por ahí en lo que se podía, porque en mi casa pues no me lo permitían. Y de verdad pues no lo pensé hasta después que nos hicimos novios y que hubo una relación, por decir entre comillas, un poco más formal, ¿no? Y luego, bueno, él mismo fue el que en algún momento me dijo, ¿sería que alguna vez nosotros nos podríamos casar? Y entonces, bueno, más o menos se llegó a hablar un poco, ¿no?
pero no había nada concreto tampoco. Qué lindo, ¿no? Qué En lindo. ese entonces yo tenía 16 años. Ujú. Sí, yo les entiendo porque yo también me casé jovencito y les entiendo a la perfección, porque parece que estoy escuchando mi propio testimonio, ¿verdad? Pero son momentos que, bueno, que suceden y que no se pueden evitar y cuando llega el amor, ¿verdad? Entre dos personas, pues muchas veces pues llega a buen puerto. No sé si realmente pensarían que el día que se casaran sería para toda la vida. No sé qué les parece. ¿Pensaron que sería para toda la vida? Bueno, la verdad es que sí, porque aunque mi vida era una vida mundanal, cuando yo vi por primera vez a Sonia, e incluso cuando ya llegamos a hacernos novios, muy a la distancia, porque solo podía verla muy poco, porque ella tenía poco permiso para salir de su casa, yo me convertí a Jesús. Ujú. Me entregué a Jesús y mi vida fue transformada radicalmente, ¿no? Y yo me dispuse para agradar a Dios en todas las cosas, sí, agradarle a Él, hacer las cosas como a Él le gustaba y como yo sabía y ya entendía que era más conveniente, sí, para mí sobre todo. Entonces, por eso ya yo tenía, digamos, en mi corazón esa disposición a que si llegaba a casarme con una persona sería para toda la vida, porque entendía que ese era el propósito de Dios. Y eso incluiría el hecho de que esa persona también conociera a Dios, cosa que no era así con Sonia para ese momento. Fíjense que las estadísticas nos indican que cada año van subiendo el índice de divorcios, de separaciones, de rupturas matrimoniales. Aquí en España es impresionante ver lo poquito que duran los matrimonios, ¿no? Y pensar hoy en día, hablarle a un matrimonio joven y decirle si el matrimonio es para toda la vida, quizá a lo mejor no lo entiendan así. ¿Por qué creen que hay tantas rupturas matrimoniales hoy día y cómo se podrían evitar? Bueno, yo pienso que una de las razones por las que hay tanta ruptura en este tiempo de matrimonio es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está el manual de vida, ¿verdad? Y allí es a donde el Señor nos forma para un hogar, para educar a nuestros hijos, enseñarles, para todo. Entonces, obviamente, la gente desconoce la palabra de Dios y le es más fácil tomar decisiones, ¿no? Y que en este tiempo también se ha vuelto como una moda, ¿no? Prácticamente el divorcio y hasta la relación sin matrimonio. Y claro, a lo mejor hay personas que dicen, bueno, sí, es muy fácil divorciarse cuando no se conoce a Dios, pero es que aún en el Evangelio y en nuestra vida cristiana están sucediendo rupturas matrimoniales. Y yo pienso lo mismo, es porque cuando no son, cuando los matrimonios se acaban, cuando no hay una causa de la que la Biblia nos describe, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay matrimonios cristianos que se separan y se divorcian muy tranquilamente, sin temor de Dios y sin importarles los hijos, sin importar aquel pacto que hicimos en el altar, ni nada. Y sigo pensando que es porque realmente la palabra no está en el corazón y por eso toman esas decisiones. Hay un momento en sus vidas en las que deciden que Jesús sea el centro de su matrimonio y comienzan a querer agradar a Dios ya no solamente de forma individual, sino como matrimonio. Claro, esto es algo que para muchos que nos escuchan en esta tarde, pues no lo pueden concebir, no lo pueden entender. ¿Qué tiene que ver Jesús con el matrimonio? El matrimonio, supuestamente, muchos pensarán que es de dos, pero cuando el matrimonio es de dos y no se añade a Cristo en el matrimonio, surgen muchos problemas, aún estando dentro de una iglesia, aún habiendo recibido a Cristo,
pues también surgen esos problemas. ¿Cómo diferenciarían de alguna forma un matrimonio sano, tanto cristiano como no? ¿Cómo lo diferenciarían un matrimonio sano del que no lo es? Mira, como decía Sonia, al desconocer la palabra de Dios, las personas, digamos, entran en una inconsistencia. Y claro, yo veo que no es solo por el hecho de que en la Biblia haya unas normas y unas pautas, ¿sí? Que las hay. Pero más allá de eso, hay un poder, hay una fuerza que viene de Dios mismo, que es el que nos da la capacidad de poder tener éxito en el sentido de tener un matrimonio para toda la vida y que se perdure, ¿sí? O sea, no es solo de que la Biblia dice que hay una norma, no, sino que hay un poder en el Espíritu Santo que en las dificultades que no van a faltar, ¿sí? Nos alienta. Y además, se comienza por algo, ¿no? Se comienza por algo que, o sea, en mi caso y en nuestro caso, fue así. Yo me dispuse a tener una esposa que conociera a Dios, ¿sí? Ya Sonia era previamente mi novia, ¿sí? Un noviazgo muy sencillo, ¿no? Un noviazgo muy, digamos, hasta ingenuo, ¿no? Pero ya era mi novia y yo me convertí a Jesús y ella siguió siendo mi novia. Yo quise romper con ella, pero me orientaron de que no lo hiciera, que esperara, que le hablara de Jesús. Yo le hablé de Jesús y ella recibió a Jesús. Y al haberlo recibido, entonces nosotros teníamos un solo pensamiento, ¿sí? Importante. Factor que es muy importante para que un matrimonio pueda perdurar, ¿sí? La Biblia lo dice de una manera, que no va a funcionar un yugo desigual, ¿sí? O sea, cuando una persona tiene un criterio, otro tiene un criterio, y si algo es determinante, es el tema de la religión, ¿sí? Porque si somos diferentes en manera de pensar en el plano religioso, pues está allí prácticamente decretada una ruptura eventual. Entonces, es que hay que empezar por hacer una buena escogencia y determinarse a perdurar, ¿sí? Y agradar a Dios y a ser leales con un hogar, con un pacto, con unos hijos y con esas cosas, para lo cual vamos a recibir no solamente la norma de la Biblia, sino que también vamos a recibir el poder de Dios. Amén, así es. Qué importante es esa etapa del noviazgo, ¿verdad? Que parece como que se ha pasado de moda en estos tiempos y todo se hace muy corriendo, todo muy deprisa, pero el noviazgo es ese periodo de tiempo en el que las personas se conocen y sobre todo pues aprenden a tener metas en común, a querer luchar por las mismas cosas, y es importantísimo porque ahí es donde uno puede discernir, puede darse cuenta si es la persona apropiada para tener una relación pues duradera en la vida, ¿verdad? Y cuando se hacen las cosas en el orden de Dios, pues lo más seguro es que las cosas salgan bien. Cuando no tenemos en cuenta a Dios, lo más probable es que las cosas a veces no salgan lo bien que esperamos. Pero lo que sí es importante es que los dos ya tenían a Cristo en sus corazones y los dos me imagino que se les despertó una necesidad de servir al Señor. Me imagino que fue algo especial el llamado al pastorado. ¿Cómo fue ese llamado, esa experiencia del llamado a pastorear? Te toca hablar a ti ahora. Bueno, realmente cuando nosotros comenzamos a, por decir, los caminos del Señor y congregarnos, Guillermo pues participaba mucho dentro de la iglesia con la enseñanza, ¿verdad? Como maestro y músico, por supuesto. Yo en ese momento realmente no sentía en mi corazón
el deseo de ser una pastora, y mucho menos de dar enseñanzas ni nada de eso. Yo simplemente, nosotros nos casamos y hicimos novios, nos casamos y comenzamos a congregarnos. Tuve mi niña, que es Bexabé, y yo me dediqué a eso, a mi hija y al hogar, y a congregarme. Pero bueno, con el tiempo, Dios nos llamó, o sea, lo llamó a él me lo planteó. Claro, cuando éramos novios, él sí me hablaba de que él quería ser misionero, que él quería ir a recorrer el país, a fundar iglesias. Yo esas cosas no las entendía mucho, inclusive hasta no me agradaban. Yo no quería eso, ¿ves? Entonces, quizás por la edad, ¿no? Entonces, más bien yo pensaba que como me estaba casando, íbamos a poder ir más a la playa, más al cine, más divertirnos nosotros, porque en mi casa yo no tuve esa oportunidad. De hecho, le puedo decir, pastor, que una sola vez en mi vida entré a una discoteca y fue con un hermano mío y no me dejó bailar con nadie. Entonces, esas cosas, ¿no? Y luego, bueno, nosotros comenzamos el ministerio dentro de la iglesia, o él más él que yo, y yo en mi hogar. Entonces, de todas maneras, él trabajaba secularmente, que ya después encontrará su parte, y luego entonces él sintió la necesidad de que comenzáramos a fundar una iglesia, y lo hicimos. Y luego ya allí, pues yo estaba un poquito más involucrada, comencé como a entender un poco más, y bueno, y así fue que fue un proceso bastante largo para por lo menos yo comprender que había un ministerio apostólico, pues, de fundar iglesias. Bueno, en mi caso, que coincide con lo de Sonia, lo que pasa es que antes de yo conocer a Jesús, yo como músico tocaba en un nightclub, ¿sí? En un lugar nocturno, música, y de eso vivía, ¿sí? Esa era mi profesión, ¿sí? Y conocí mucho el mundo, ¿sí? En ese tipo de trabajo, por supuesto, y siendo tan joven, porque cuando yo conocí a Jesús tenía 21 años. Entonces fue todo un lapso anterior a eso. Entonces, cuando yo me convertí, yo decidí renunciar a todas esas cosas, ¿sí? Y dedicarme a las cosas de Dios. Luego, Dios me dio mi novia, ya, o sea, me aceptaron en su casa, solo podía hacerle una visita a la semana. Era un noviazgo, porque usted dice que el noviazgo, dijo algo así como que el noviazgo ya no existe. Bueno, sí, existe, pero ha evolucionado o ha cambiado de formato, ¿sí? Ha cambiado de formato, por supuesto que así en ese caso pues no existe. Pero hay uno que le llaman noviazgo, ¿sí? Entonces, claro, me dieron permiso para visitarla una vez a la semana, y yo, cuando esa visita, aprovechaba para llevarme un Nuevo Testamento y leerle un párrafo y hablarle de Dios, porque yo había hecho un pacto o un compromiso con Dios en privado, donde le dije a Dios que si en 3 meses esa muchacha que era mi novia, que yo quería tanto, no se entregaba a Jesús, pues yo terminaría con ella, ¿sí? No obstante amarla tanto, ¿sí? Porque no quería dar un paso en falso, ¿sí? Más hubo la conversión, ¿sí? Y entonces ya seguimos alineados en una sola cosa. Entonces, claro, lo que quiero decir es que mi llamado a Dios, mi llamado hacia las cosas del servicio a Dios, fue desde siempre, desde convertirme, ¿sí? Porque yo quería tomar aquello en serio, quería renunciar realmente al mundo y quería servir a Dios, ¿sí? Y era muy lector de la escritura y todas esas cosas. Entonces, en verdad, yo le hablaba a ella desde esas cosas, ¿no? Esas eran mis palabras de amor en buena parte, ¿sí? Entonces, porque yo siempre fui un tanto aventurero, pero entonces ahora quería que esa aventura fuera con Dios. Amén. Qué lindo, qué lindo. Yo siempre digo también que seguir a Cristo es una preciosa aventura. Mis queridos amigos, es una aventura preciosa, maravillosa, y les invito a todos a que la puedan conocer también
así como Guillermo y Sonia, llegó un momento en sus vidas en las que ellos entregaron sus corazones a Cristo, pues me gustaría que también ustedes lo pudieran hacer. Ahí donde se encuentre, también usted pueda rendir su vida al Señor. Porque ahora es cuando comienza, yo digo, lo bueno, porque ahora ya están los dos alineados, como bien has dicho, Guillermo, están alineados en un mismo sentir y ahora comienzan a servir al Señor en el pastorado. ¿Pensaron alguna vez que por ser pastores todo les iría bien en la vida? Ok, de hecho no nos iba bien. No nos iba bien. Como yo lo veía, no nos iba bien porque eso que habló Sonia de esas aspiraciones, de ir al cine, de ir a la playa, de ir por acá, y tener todas esas diversiones que son muy válidas y que nosotros, claro, las hemos tenido en alguna proporción, sí. Y hemos viajado muchísimo, en fin, ¿no? La hemos pasado muy bien, sí, pero no al nivel de, digamos, de como el mundo lo ve, ¿no? Que se centra en eso, en esa diversión, en ese consumismo, incluso en esa ebriedad, ¿sí? Y una vida, hay una palabra un poco rara que se llama disoluta. Entonces, no, nosotros era una vida muy sana, ¿sí? Y desde siempre, porque yo sí creí en el noviazgo, nosotros hicimos un voto para no tener relaciones sexuales antes del matrimonio y duramos un año como novios y eventualmente nos casamos, pero habíamos hecho ese pacto para que el noviazgo fuera un noviazgo verdadero, ¿sí? Entonces, por lo menos empezando por esa parte, ¿sí? Entonces, que no vendrían tropiezos, pues sí, vendrían y vinieron desde un principio. ¿Por qué? Porque había, digamos, ciertos factores, ¿sí? Incluso sus familiares, en el caso de Sonia, que, bueno, que tal vez quería que ella también se divirtiera en otro plano, ¿sí? Y para mí eso era un poco, chocaba conmigo y claro, no tuvimos grandes problemas por eso, ¿sí? Pero hubieron insatisfacciones mutuas, porque ella quería hacia allá y yo quería hacia acá, ¿sí? Pero finalmente, con el paso de 2, 3 años, no sé, las cosas se fueron cada día alineando más, ¿sí? En lo que era el propósito de Dios. Y si hubieron un tropiezo y después en lo adelante hubieron otros más, incluso más graves, ¿sí? ¿Cuál fue esa crisis que ustedes vivieron que a lo mejor pensaron que se tambaleaba un poco el matrimonio? Sí, por lo menos yo personalmente sí tuve una etapa fuerte, yo no sé si usted lo sabe, nosotros tuvimos un accidente donde partieron con el Señor 3 niños, de los nuestros, los menores. Para mí ese fue un tiempo muy difícil porque inclusive llegué hasta pensar de que el ministerio se iba a detener, ¿no? O por lo menos por un tiempo. Fue un tiempo bastante duro, pero el Espíritu Santo de Dios estuvo allí para consolar y para guiar y para mostrar, para hablar. Y bueno, yo me dediqué en ese tiempo a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Fue el tiempo en que yo comprendí y entendí quién era el Espíritu Santo. Entonces sí, no estaba brava con Dios, por supuesto, pero sí estaba confundida, ¿no? De eso, de por qué estábamos pasando por ese proceso. Entonces, pero inmediatamente, pues en muy poco tiempo, entendimos que el Señor tomó esa decisión. Y continuamos con nuestro ministerio, inclusive creo que a los 2 meses viajamos en nuestro país a varios estados y de verdad pues el Señor empezó a fortalecer y a consolidar el ministerio, ¿no? Yo pienso que fue la etapa más difícil para nosotros como matrimonio, como ministerio que vivimos, ¿no? Aparte de que ya habíamos vivido muchas otras cosas, otros procesos, dificultades,
el traslado de una ciudad para otra ciudad para seguir trabajando y levantando obras. Esas cosas que siempre son como un poco engorrosas. Pero la etapa más fuerte fue la de los niños. Es O tremendo. sea, chocó mucho con el ministerio, chocó mucho con nuestras vidas. Fue un impacto muy fuerte para Bexabé. Por ejemplo, para que Bexabé se volviera a levantar, fue duro y fue una etapa fuerte, pero el Señor nos dio la victoria. La verdad es que son ustedes un testimonio vivo del poder de Dios y realmente perder tres hijos, ¿verdad? Perder 3 hijos de un día para otro no es cosa fácil de superar y mis amigos se podrán dar cuenta de lo difícil que es a veces diferentes cosas que nos suceden en la vida y que la vida cristiana no es siempre de color de rosa, ¿verdad? Sino que hay momentos muy, muy, muy difíciles de superar, pero como bien ha dicho Sonia, el Señor es el que nos saca hacia adelante, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y es un ejemplo como ustedes han seguido perseverando en el ministerio con sus vidas, sacando adelante a su hija Betsabé, así que es un tremendo testimonio para todos nosotros. ¿Cómo se sienten en este momento? Guillermo, ¿cómo te sientes en este momento? Muy feliz. Yo soy un hombre muy feliz, de verdad. Y un ministro muy feliz, en verdad. Porque yo he comprendido muchas cosas, ¿sí? Pero quisiera volver un poco a la parte de la aventura. Y he vivido esa aventura estos 40 años, ¿sí? Porque en verdad hemos ido de un sitio a otro. A veces, por ejemplo, cuando llegamos a esta provincia donde estamos ahora, que fue hace bastante tiempo, ¿sí? No teníamos una casa, digamos, no es que nos envió una misión, ni teníamos un sueldo que nos iban a dar, ni seguridad de ningún tipo. Solamente confiar en Dios. Y Dios fue fiel y Él respondió, sí. Pero quiero enfocar un poco las cosas en el tema de que hay personas que no conocen a Dios y ese enfoque de que es una aventura, pero una aventura victoriosa, es válido, ¿sí? Porque las dificultades no van a faltar, no van a faltar. Qué lindo, qué lindo. Me encanta escucharte hablar porque veo que eres un hombre valiente, un hombre que ha sabido enfrentar los momentos difíciles. Sonia nos contaba su experiencia personal, tú me has contado la tuya, aunque son 2 cosas que tenéis en común y que me imagino que las habréis sufrido los dos de diferentes maneras, pero es algo muy común en los matrimonios y que no estamos hablando de algo que la gente no nos esté entendiendo. Todo el mundo nos está entendiendo porque todos los matrimonios tienen conflictos, tienen problemas que vienen por causa de otras situaciones y que hay que enfrentar y que hay que luchar en el nombre de Jesús. Y hay salida en el nombre de Jesús. En Jesús se puede salir adelante, se puede perseverar y mantenerse firme en el matrimonio. Me gustaría que en este caso Sonia le dijera algo a la audiencia, aquellos que creen haber agotado ya todas sus fuerzas, aquellos que ya han tirado la toalla y no quieren seguir adelante. ¿Qué les diría, Sonia? Bueno, aquellas personas, sobre todo los hogares, que en este momento estén viviendo una situación parecida a la que nosotros vivimos con respecto a nuestros hijos, cuando se fueron, con respecto a nuestra hija, con respecto a muchas cosas que suelen suceder en el hogar, a veces pues, no muy buena comunicación o no muy buenos acuerdos, todas esas cosas, el único que puede solucionar y ayudarnos a solucionarlas es seguir a Jesús, seguir al Señor
o sea, tomar el camino del Señor sin pensar que estamos tomando una religión. No, estamos tomando un camino de seguir a Jesús con las normas que Él nos enseña en su palabra para nosotros vivir una vida exitosa, ¿verdad? Y un ayudador. Y un ayudador. Alguien que nos fortalece. Y el ayudador es el Espíritu Santo de Dios, que la palabra dice que nos enseñaría, nos revelaría, nos hablaría, nos consolaría, como me consoló a mí en ese tiempo, y bueno, y consoló a mi esposo también, ¿verdad? Y nos consoló a todos, a Betsabé y a la familia en general, ¿verdad? A la familia extendida. Entonces, en el hogar solo se necesita es tener a Jesús para nosotros poder salir adelante. Y como usted lo dijo, creo que al principio del programa, nunca en el matrimonio las cosas son color de rosas todo el tiempo. Hay dificultades, hay luchas, hay pruebas, pero si uno ama el hogar, ama a los hijos y sobre todas las cosas ama a Dios, uno tiene que buscar al consejero principal, que es nuestro Señor, para que nos ayude y nos hable y nos dirija. Creo que lo más importante sería pues tener un buen fundamento para el matrimonio, que es necesario para poder construir una familia y para que esa familia se sostenga en la voluntad de Dios. Ese fundamento para el matrimonio de hoy en día, ya no les estoy hablando de cuando ustedes se conocieron, que hace ya muchos años, pero para el matrimonio de hoy, de este tiempo, ¿el fundamento sigue siendo Jesucristo? Yo creo que sí. Claro, sí. Sigue siendo, pero fíjate, Roberto, de allí de Jesús emanan algunas ideas, ¿sí? Que son muy prácticas, ¿no? En el matrimonio se deben dejar y de establecer bien claramente los roles, ¿sí? De uno y del otro. En el matrimonio se ha de procurar una comunicación efectiva. En el matrimonio se necesita ver a los conflictos de una manera creativa, ¿sí? Y cuarto, en el matrimonio se ha de entender que la sexualidad es algo que tiene una riqueza y es un don divino. Entonces, yo veo siempre que es como una mesa que tiene 4 patas: los roles, la comunicación, el conflicto y la sexualidad. Sí, pero todo eso emana de Jesús. Entonces, claro, pienso en esas personas que nos están viendo, que no conocen al Señor, que son tus oyentes, ¿sí? ¿Por dónde comenzar? Bueno, yo les puedo decir una forma muy sencilla de comenzar. Yo cuando no conocía a Jesús, le dije a un amigo que quería que yo lo conociera, yo le dije, por favor, quisiera que me hiciera llegar una biografía de Jesús. Entonces él me hizo llegar un librito como este, que es un Nuevo Testamento, y me dijo, lo bueno de este libro es que este libro trae un maestro incorporado, ¿sí? Y es el Espíritu Santo. Léelo y dile que Él te enseñe. Yo le digo eso mismo a los oyentes, ¿sí? Para que por lo menos tengamos un inicio, ¿sí? Si a lo mejor tú tienes una Biblia bella en tu casa, me dirijo a él, a los oyentes, y a lo mejor la tienes en un lugar bonito y le tienes un podio, en un lugar, o la tienes allá y la respetas mucho, pero es importante que la abras, ¿sí? Y yo te recomendaría que la abrieran en el Evangelio de Juan, y cuando comiences a leerla, tú le digas al Espíritu Santo, ojo, sin necesidad de que tú puedes ser católico, tú puedes ser evangélico, tú puedes ser protestante, no importa, tú quieres conocer a Dios, ¿sí? Entonces tú vas a abrir ese librito y le vas a decir, Espíritu Santo, enséñame esa escritura. Te recomiendo a Juan, ¿sí? Enséñame y dime qué es lo que yo debo hacer, ¿sí? Entonces pienso que por ahí se puede comenzar. Y cuando yo lo hice y que conocí a Jesús, no en una iglesia, ¿sí? Yo sentía que del libro como que se erguía un personaje, alguien que me hablaba, ¿sí? Y así fue. O sea, yo veía que había no unas letras, había algo más, ¿sí? Esa fue mi experiencia. Y yo sé que contigo va a ser igual, ¿sí?
porque Dios por alguna razón quiso que tú en este momento miraras nuestro programa, el programa de Roberto. Entonces, yo te recomiendo eso, ¿sí? En tu conflicto matrimonial o personal, lee la Escritura, pídele la guía del Espíritu Santo y verás cómo va a suceder algo bello, precioso, poderoso y extraordinario. Qué hermoso, qué lindo, qué lindas estas palabras. Espero que lleguen al corazón de nuestros oyentes, aquellos que nos ven, aquellos que nos están siguiendo semana tras semana. Hace poco tuvimos un programa justamente hablando del versículo más conocido de toda la Biblia, que lo mencionemos como la Biblia en miniatura. Y justamente se encuentra en el Evangelio de Juan, que Guillermo nos recomendaba comenzar a leer. Juan capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí le dejo esa perlita que se encuentra en el Evangelio de Juan para que usted luego le pueda dar continuidad. Comienza a leer el Evangelio de Juan, le va a cambiar la vida, porque va a conocer ahí lo que Jesús ha hecho por su vida y cuánto Jesús le ama. Estamos llegando, Guillermo, Sonia, al término del programa y bueno, el tiempo se pasa muy rápido. La verdad es que nos gustaría estar mucho más tiempo con ustedes, conocerles mejor, haber desarrollado mucho más el tema, porque es un tema muy amplio que quizá a lo mejor en otro momento podamos continuar. Pero me gustaría, antes de marcharnos, quisiera hacerles entrega de 1 minuto a cada uno para que estén a solas con la audiencia, para que cada uno le diga a la audiencia lo que sienta en su corazón. Antes de marcharse, les ruego, Guillermo, Sonia, les entrego 1 minuto a cada uno para que a solas con la audiencia les digan lo que quieran. Bueno, yo le puedo decir a la audiencia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el agua que quita la sed, pero no la sed física, sino la sed espiritual. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, y a través de él vamos a conocer y aprender muchas cosas. Busca al Espíritu Santo, busca a Jesús, que él va a cambiar esa sed, él va a calmar esa sed, él va a saciar esa hambre, ¿verdad? Con su pan, que es un pan de vida, y solamente eso, buscar a Jesús. Bien, en mi minuto yo quiero decirle a la audiencia que tengo un poquito más porque Sonia no completó el minuto. Entonces, quiero decirle que Roberto, aunque yo tengo poco tiempo de conocerlo, percibo en su espíritu una persona muy linda, ¿sí? Y por supuesto que ustedes, al ver su programa, pues ustedes pueden tener conexión con él, ¿sí? Él podrá orientarlo en muchas cosas, ¿sí? Lo segundo que puedo decirle es que, bueno, ya le dije, escudriñen la palabra de Dios, ¿sí? Y por otro lado, algunos tal vez sean novios, ¿sí? Entonces, hay que volver a los patrones del noviazgo. A lo mejor es muy difícil hoy en día entrar en un patrón tal cual como lo pauta la Escritura, la norma de la Escritura. Pero no importa, Dios comprende. Dios no es que nos va a condenar ni nos va a señalar porque hacemos esto, hacemos aquello. Dios es un Padre que siempre nos quiere acoger, siempre nos quiere acercar a sí mismo. Entonces, ábrele tu corazón, habla con Él, habla con Dios y dile, Dios, quiero seguirte, quiero encontrarte, no quiero perderme, quiero que tú me ayudes en mi hogar, en mi enfermedad, en mi conflicto, en mi dolor, en mi angustia. Dios, quiero sinceramente encontrarte. Entonces, cuando tú
ores, porque eso es orar. Orar no es repetir un poco de cosas, ¿sí? Es hablar con Dios. Cuando tú hables con Dios y le sinceres, le abras tu corazón, entonces tú vas a experimentar algo bueno, algo lindo, porque Dios está listo para escucharte, está listo para ayudarte, está listo para fortalecerte y para hacerte feliz. Gloria a Dios, qué lindo. Mi querido amigo que nos escuchas, tanto Guillermo como Sonia nos han hablado al corazón. Nos han hablado con sencillez, con palabras muy comprensibles, pero nos han hablado sobre todo al corazón. Y me gustaría que estas palabras no cayeran en saco roto, sino que las guardaras en tu corazón, que pudieras meditar en ellas y que si te encuentras ahora mismo pues comenzando una relación con alguna persona, si quizás ya comenzaste hace poco tiempo la andadura del matrimonio y estás viviendo momentos de dificultad, escucha el programa si hace falta 2 o 3 veces, porque hemos dicho cosas muy importantes. Nuestros pastores nos han aconsejado cosas fundamentales para que el matrimonio sea un matrimonio de éxito. Así que solamente me queda pues Guillermo, Sonia, deciros gracias, muchísimas gracias por atender al programa Algo Dios va a hacer, por ser tan naturales, tan de verdad, tan sencillos y por atender este llamado al programa. Y para despedirnos del programa, pues tengo que referirme también a la audiencia, decirles que este programa y otros programas anteriores usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube, que además se puede suscribir si usted quiere, claro, si usted quiere se puede suscribir para que el programa le llegue cada jueves. Y decirle solamente que ante las dudas, ante las aflicciones, ante las luchas que enfrentan en sus corazones, yo les voy a pedir algo muy importante. Confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.